La inflación en Estados Unidos se moderó ligeramente y eso fue suficiente para impulsar un poco más el rally que lleva varios meses. Los principales índices bursátiles hoy marcaron nuevos récords. Rally en Wall Street, rally en el mercado de bonos. Este es un mercado alcista que está optimista, que quiere subir. Las noticias que tuvimos hoy ya se las voy a comentar. No fueron del todo buenas, hubo noticias mejores, noticias peores desde el punto de vista económico. Sin embargo, este mercado en este momento, las buenas noticias las interpreta como buenas y las malas noticias también las interpreta como buenas. Un mercado que solamente quiere subir y yo les recomiendo a ustedes no pelear con el rally, aceptarlo, dejar que crezca, dejar que se extienda, eso sí, con mucho cuidado porque el mercado luce un poco extendido, pero ya vamos a ver esto en detalle. Creo que aquí lo importante es tener muy presentes que hay una actitud de riesgo, de apetito de riesgo en el mercado. Regresaron las acciones meme como AMC, GameStop, y eso es una vez más una señal de que las condiciones financieras no son tan restrictivas como lo quisiera la Reserva Federal y de que hay una especie de desinterés por cuidar los portafolios. Hay inversionistas, especuladores, traders colocando capital y dinero en cualquier tipo de empresas, incluyendo empresas pequeñas, oscuras, empresas que no ganan dinero, que no tienen ventajas competitivas. Ese es el ambiente que hay en este momento en el mercado. Y bueno, por supuesto, es parecido a una fiesta mientras que dura, pero que se puede acabar repentinamente. Así es que cada quien pues tiene que estar muy pendientes de su portafolio y los inversionistas de largo plazo no tienen ningún problema porque los pequeños inversionistas, como siempre le he dicho, pequeño inversionista de largo plazo invierte en el índice, invierte constantemente por muchos años, 10, 20, 30 años, deja eso allí para siempre y le va a ir bien. Pero para aquellos de ustedes que son más activos en el mercado o los que trabajamos en esta industria y tenemos que monitorar los mercados, pues es otra cosa. Hay mucha información. Vamos a hacer el recuento de lo que fue la sesión de hoy, amigos. Tengo días que no les hago un resumen como este. Han pasado muchas cosas en el camino. Tratemos de, vamos a decir, de recuperar el tiempo perdido. Hoy es miércoles 15 de mayo, 7 p.m. y dice Reuters que Wall Street sube a récords y cierra nuevo récord después que la inflación, la data de la inflación, aumenta las apuestas de que la Reserva Federal va a recortar las tasas de interés este año. Por supuesto, lo vamos a ver con más detalle. Y Wall Street debate, dice el economista, Wall Street bate sus máximos al calor del dato del IPC, el índice de precios al consumidor. Dice Bloomberg que el S&P 500 llegó a los 5.300, otro récord, otra marca, otro nivel psicológico que alcanza en un rally que está rompiendo los récords. Dice allá abajo que el Core CPI, es decir, el núcleo inflacionario, se enfrió por primera vez en los últimos 6 meses, lo cual es un alivio para la Reserva Federal. Y dice allí que las ventas minoristas se estancaron y hay que tener pendientes con eso. Ese es un dato clave que nos dio, que tuvimos hoy. Sin embargo, el mercado lo obvió porque de nuevo esto es un mercado que no quiere saber de malas noticias, pero esas ventas minoristas nos dan a entender que el consumidor americano está retrocediendo un poquito, está siendo un poquito más duro para sacar la cartera y gastar dinero. También lo vamos a ver con más detalle. Dice el Wall Street Journal que el stock market, el mercado de acciones, hoy los índices subieron a nuevos récords después de la data de inflación de abril y dice allí que el CPI, el IPC, el índice de precio al consumidor, subió un 3,4%. Pero ya se los voy a mostrar con más detalle. El Wall Street Journal trae aquí de nuevo la noticia de los índices en récord y tiene ese gráfico con la inflación. Allí podemos ver que la inflación quedó en 3,4%. Los precios en los últimos 12 meses medidos según el IPC, recordemos que hay otra forma de medirlo, que es el PCE, pero de eso no estamos hablando hoy. Hoy tuvimos datos del IPC. El IPC subió 3,4% en el último año. Y si vemos solamente el núcleo inflacionario, que es igual al IPC, pero sacando energía y alimentos que son muy volátiles, ese quedó en 3,6%. Viene bajando, pero todavía está muy por encima del objetivo, el target de la Reserva Federal, que es 2%. Aquí lo podemos ver en más detalle. Y aquí vemos pues la inflación 3,4, el núcleo inflacionario 3,6. Fíjense que el núcleo inflacionario no había estado en un nivel como este, viene bajando claramente y la última vez que estuvo en estos niveles fue en septiembre del 2021. No así el IPC, la inflación en general, que sí había
llegado a un punto más bajo en diciembre, enero, y después subió un poco. Pero bueno, en todo caso, el núcleo inflacionario, que es el número más importante de estos dos que estamos viendo aquí, viene en bajada y el mercado tomó esto como una buena noticia. A pesar de que 3.6 es casi el doble del objetivo de la inflación de la Reserva Federal, el mercado se sintió aliviado porque no hubo no hubo una sorpresa negativa. La variación mensual, no la anual, esta es la anual, la variación mensual, se esperaba que hubiera sido de 0,4% y fue de 0,3%. No hubo sorpresa negativa, hubo sorpresa positiva. Eso fue suficiente para lanzarle gasolina al rally que ya tiene varios meses, dice el economista o el Financial Times, perdón, dice que las acciones cierran en niveles récord con una menor inflación. El economista dice la inflación da un muy leve respiro a Estados Unidos. El IPC subyacente, es decir, el núcleo inflacionario de abril subió solo un 0,3% mensual y ya vimos que quedó en 3,6% anual. Y dice Reuters que la inflación del consumidor, que es lo que mide el IPC, retomó su camino hacia abajo, su tendencia a la baja. Y esto es la clave aquí, porque recordemos que en los primeros 3 meses de este año la lectura del IPC fue mala. Es decir, el IPC en los primeros 3 meses de este año estuvo peor de lo que se esperaba. Hubo más inflación de la que esperaba la Reserva Federal. Ahora vuelve a bajar y pareciera que eso es lo que alegró a los mercados, que estamos mal pero vamos bien. Se recuperó la tendencia hacia la baja, pero esto es una data de un solo mes. Habrá que esperar 2 o 3 meses para ver si esto realmente es una tendencia que se mantiene en el tiempo. Hay esperanza. Se afianzan las expectativas de 2 recortes de tasas en los Estados Unidos este año, y es que después de las cifras de hoy, pues el mercado de las tasas de interés a futuro están dando por descontado 2 reducciones, 2 bajadas de tasas de interés este año 2024. Sin embargo, Kashkari, que es uno de los miembros con capacidad de voto, con derecho a voto en la Reserva Federal, dice que la política de tasas debería mantenerse estable por un tiempo hasta que estemos seguros de que la inflación realmente está controlada. Y bueno, por supuesto, hay fiesta en los mercados que interpretan todo como buenas noticias. Aquí está el índice de miedo y codicia. En el último video que les hice estábamos en el área de miedo, las cosas han cambiado, estamos otra vez en el área de codicia y aquí podemos ver la tendencia. Aquí podemos ver la tendencia, había bajado hacia el área de miedo, pero una vez está sobre los 50 puntos y con tendencia alcista en un mercado que está alegre. Y aquí un dato: el mercado, la capitalización total del mercado de valores norteamericano llegó a 53 trillones de dólares, 53 trillion en inglés, en español es distinto, pero bueno, 53 trillones de dólares en inglés, y como porcentaje del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, eso es un 187%. Es decir, el tamaño de la capitalización de mercado de todas las empresas que están en la bolsa es 1,87 veces más grandes que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. ¿Por qué estamos viendo este dato? Porque uno de los indicadores para entender si el mercado está sobrevaluado, subvaluado, caro, barato, no hay uno solo, no hay ninguno que sea infalible. Estas son simplemente formas de ver ponerle perspectiva al mercado. Este lo llaman el indicador Buffett por Warren Buffett. Se supone que esta es la forma en que Warren Buffett le gusta entender si el mercado está sobrevaluado o subvaluado. Sin embargo, no creo que lo haya confirmado. Pero en todo caso, en el pico del 2021, que fue la burbuja post-COVID, ustedes recuerdan que a finales del 2021 todos nuestros portafolios estaban inflados, estaban grandes, a todos nos iba bien, estaban las acciones meme haciendo fiesta, las criptomonedas volaban. Hubo una burbuja que llegó a un pico y en ese momento la capitalización de mercado de las acciones de todo el mercado pues llegó a ser 199% el tamaño de la economía americana, es decir, 2 veces el tamaño de la economía americana. En este momento está en 53 trillones y representa 187% del tamaño de la economía norteamericana. Si sigue aumentando, pues puede llegar otra vez a ese pico histórico que tuvo nada más hace 3 años atrás, en el 2021. Ese gráfico se los tengo aquí más grande. Aquí está en la izquierda, es la capitalización bursátil de la bolsa de los Estados Unidos. El mercado completo, que ahí lo ven, es unos 53 trillones de dólares. Y al lado están otras dos líneas que son Asia y Europa. Cada uno vale unos 10, 12, 13 trillones de dólares, pero el mercado americano es más grande que Asia y Europa sumados. Y en el otro gráfico a la derecha vemos el tamaño del mercado de capitales
la capitalización bursátil como porcentaje de la economía. Ya vimos que en el caso de Estados Unidos el mercado representa 187% del Producto Interno Bruto. En el caso del resto del mundo, cuando vemos cómo está el resto del mundo sacando a Estados Unidos, excluyendo a Estados Unidos, bueno, la capitalización bursátil del mundo entero sin Estados Unidos representa el 61% del Producto Interno Bruto de todos esos países. Y bueno, es obvio que el mercado norteamericano es mucho más profundo, está mucho más desarrollado, es un mercado mucho más grande como proporción de la economía norteamericana, pero recordemos que también las grandes empresas tecnológicas, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero, están aquí. Es aquí en Estados Unidos donde se está dando la revolución, donde se dio la revolución de Internet, donde se está dando la revolución de la inteligencia artificial, es aquí. Y además, es toda esa capitalización bursátil no pertenece a accionistas norteamericanos, son en realidad inversionistas de todas partes del mundo quienes son dueños de estas maravillosas empresas que cotizan en los Estados Unidos y que muchas de ellas están basadas aquí en los Estados Unidos. Bueno, sigamos porque hay más información aquí. Fíjense, hoy hubo otra, no solamente tuvimos data de inflación, que el mercado la asumió como buena. Es difícil pensar, hace unos años, quién se iba a imaginar que una inflación de 3,6% al año iba a ser una buena noticia, pero bueno, el mercado lo interpretó como buena porque no hubo una sorpresa negativa. Pero hubo otra información después, que es las ventas minoristas, y esa información no fue buena. No fue una buena noticia para la economía. ¿Por qué? Porque se esperaba que los gastos, las ventas minoristas, es decir, el gasto que hace el consumidor comprando en las tiendas, en los automercados, en las farmacias, en fin, lo que gasta en restaurantes, etcétera, se esperaba que esas ventas subieran en el mes de abril un 0,4%. 0,4%. Sin embargo, no subieron. ¿Cuánto varió de marzo a abril? 0%. Es decir, que la gente está, inclusive en términos nominales, gastó la gente lo mismo en abril que había gastado el mes anterior. Pero en términos reales, si descontamos la inflación, en realidad la gente gastó menos. Recordemos que la inflación subió un 0,3% en el mes. Sin embargo, los gastos, las ventas, lo que la gente gastó comprando, las ventas minoristas no aumentaron ni siquiera 0,3% para compensar la inflación. Entonces estuvo en cero, eso es una mala noticia. Y si sacamos de esos gastos minoristas, de esas compras minoristas, si sacamos lo que son vehículos, carros y gasolina, que son volátiles, se esperaba que hubieran aumentado un 0,2%, pero disminuyeron un 0,1%. En definitiva, nada alarmante, pero sí pareciera que el consumidor americano se ha ido frenando. Y recordemos que el consumidor americano es el motor de la economía de los Estados Unidos. El tamaño del consumo de los consumidores particulares, no el gasto de las empresas, no las inversiones que hacen las empresas. El consumidor representa 3/4 partes de la economía de los Estados Unidos. Es el motor. Hasta ahora ha estado sano, ha estado gastando, pero hay algunas señales de que los ahorros que quedaron del COVID se han ido gastando. Todas esas ayudas que recibió la gente durante el COVID se han ido gastando y además ha ido creciendo la deuda. Y ya les voy a hablar de eso. Pero fíjense, ¿qué pasó en el mercado de bonos? Pues retrocedo. Fíjense, esta noticia, tuvimos la noticia de la inflación. Si la inflación se está moderando y viene bajando, los bonos se hacen más atractivos, ¿verdad? Si la inflación se dispara 10 o 20%, yo no quiero tener bonos, porque los bonos tienen un rendimiento fijo, un cupón de 2, 3, 4%. La inflación entre más sube, menos vale mi bono. Pero hoy la noticia fue buena, fue la inflación viene bajando. Esa noticia es buena para los bonos, se hacen más atractivos mis bonos. Y si la inflación cae al 2%, se hacen todavía más atractivos. Pero lo otro es esto, los datos del consumidor. Fíjense, para aquellos de ustedes que son nuevos en esto, en términos generales, si la economía está fuerte y el Producto Interno Bruto va a crecer, la actividad económica va a crecer, los consumidores están gastando más, entonces se supone que las empresas van a aumentar sus ganancias, sus ventas y sus márgenes. Entonces se hace más atractivo en términos relativos comprar acciones de esas empresas que están en un buen momento económico y van a ganar más en el futuro. Y viceversa, si la economía se frena, si el consumidor recoge la cartera, si hay problemas económicos, si la economía se estanca, entonces yo prefiero tener menos de esas acciones de esa empresa y prefiero tener más bonos que me aseguran un rendimiento, un 2, un 3, un 4, un 5% anual sin ningún riesgo de lo que pase en la economía. Bueno, de nuevo, esto nadie de ustedes tiene que estar tomando decisiones en base a esto, nadie tiene que estar rejurungando su portafolio, cambiando su distribución entre acciones y bonos por un solo dato. Pero bueno, así funciona más o menos la teoría en el mercado. Entonces hoy hubo dos buenas noticias para los bonos. La inflación viene bajando, esa noticia es buena para los bonos y para las acciones,
y el consumidor se está enfriando. La economía se está frenando un poquito. Esa es mala para las acciones, pero Wall Street ignoró esto. Lo ignoró, no me importa, hay un rally, los toros están sueltos en Wall Street, los osos están llorando, ahí les puse una fotito con un incendio, están huyendo, los osos lloran, los toros están sueltos, a Wall Street no le importan, las malas noticias las ignora en este momento. En otros momentos eso cambiará, pero ahorita las ignora. Pero el mercado de bonos, que tuvo la buena noticia de que la inflación viene bajando, tuvo también esta noticia que es buena para los bonos. Si la inflación si la economía se está enfriando, si el consumidor se está enfriando, entonces mis bonos se empiezan a ver un poquito más atractivos. ¿Qué pasó en el mercado de bonos? Se dispararon los bonos, subieron de precio los bonos, por lo cual bajaron sus rendimientos. Aquí está el cierre. Fíjense que hubo unas fluctuaciones importantes. El bono a 10 años, el más importante para el mercado financiero, cayó 10 puntos básicos a 4.34. Y bueno, esto también contribuyó al rally en Wall Street, porque entre más bajan los rendimientos de los bonos, que son las tasas de interés efectiva, la tasa de interés libre de riesgo en la economía a 10 años, es lo que rinde el bono del tesoro a 10 años, en la medida que bajan las tasas de interés, pues también se hace más fácil invertir en acciones, se hacen más atractivas las inversiones en acciones. Así es que bueno, rally de bonos, el rally de bonos retroalimenta al rally en Wall Street y bueno, ese es el ambiente que se vive hoy en el mercado. Y fíjense que mientras tanto, hablando otra vez de los consumidores, dice aquí este dato que la deuda de los hogares, la deuda de las familias en Estados Unidos llegó a un nuevo récord histórico de 17,7 trillones. Y como porcentaje del Producto Interno Bruto representa el 77% del Producto Interno Bruto. Ese no es el récord histórico. El récord histórico fue en el 2009. Cuando la crisis financiera de 2007-2008, las familias norteamericanas quedaron muy, muy, muy golpeadas. Mucha gente sin trabajo, etcétera, y mucha gente tuvo que recurrir a deudas, a pedir prestado, a endeudarse con la tarjeta de crédito, con el banco, con quien fuera, para poder pagar el día a día. En ese momento llegó un récord histórico, la deuda de los hogares, de las familias, llegó del tamaño, llegó al 100% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, al tamaño de la economía. 100%. En este momento está en 77%, no es el récord histórico del 2009, pero es un nivel que se está haciendo cada vez más alto. ¿Cómo está distribuido? Bueno, ahí lo vemos. Afortunadamente, la mayor parte de esa deuda son mortgages, es decir, créditos hipotecarios, deuda que tienen esas familias para comprar un inmueble, especialmente su casa, su vivienda principal. Digamos que las deudas siempre son malas, pero la deuda menos mala o la única que puede tener una justificación y de hecho puede ayudar en una estrategia financiera a la familia es el mortgage, es esa hipoteca que tú tomas para comprar una casa, un techo en donde tienes que vivir, para no pagar alquiler, sino pagar tu cuota hipotecaria todos los meses por una casa que al final del día es tuya. Entonces, afortunadamente ese es el grueso de la deuda, pero ahí vemos que también hay la deuda más tóxica de todas, probablemente es la tarjeta de crédito, que es muy cara, se paga 18, 20, 24% de interés y las tarjetas de crédito generalmente es consumo. Me fui de viaje a un crucero en las Islas Griegas y le regalé a mi esposo una cartera de Louis Vuitton y me gasté los reales y ahora tengo esa deuda del 24% allí. Por lo menos la casa es un activo que va a quedar y en alguna parte tenemos que vivir. También están las deudas de los carros. Hay veces que la gente compra carros lujosos y esta deuda es absolutamente perniciosa, pero hay gente que compra un carro por trabajo, porque hace Uber, porque lo utiliza para trabajar o simplemente porque lo necesita para ir y venir a su trabajo, al colegio, etcétera, porque no hay opciones de transporte público. Entonces, bueno, hay razones válidas para comprar un carro a crédito. Igualmente ahí están las deudas estudiantiles. Hay un montón de gente que está nadando en deudas estudiantiles, pero por lo menos se supone que si tienes la deuda estudiantil tienes el título. Es decir, estudiaste una carrera, aprendiste y a lo mejor eso te ayuda a conseguir un trabajo, a ser más productivo. Pero bueno, las deudas siempre son un problema para la gente y aquí en Estados Unidos vemos cómo están creciendo. Aquí les dejo este gráfico para el que quiera ver el detalle. Pero bueno, vemos que el grueso de esto, afortunadamente, son las deudas hipotecarias para comprar casa. Y bueno, señores, reapareció Roaring Kitty. Y ese es, bueno, este personaje sobre quien, por cierto, hicieron una película que se hizo famoso en el año 2021, porque en chats, en Reddit, en esa red social, pues hizo que un ejército de pequeños inversionistas agarraran las acciones de GameStop, que estaban muy golpeadas. GameStop es una empresa que se viene a menos cada año, pierde dinero, es una empresa que probablemente es inviable, y que los grandes fondos de inversión, grandes hedge funds que hacen short selling, es decir, venden en corto, estaban apostando a que esa acción iba a llegar a cero, que esa empresa iba a quebrar. Entonces, básicamente estos fondos, en vez de comprar la acción, como nosotros compramos Apple, Microsoft, Meta, cualquier empresa que creemos que tiene un futuro brillante, estos fondos agarran estas empresas que creen que van a morir, que van a quebrar, y lo que hacen es que en vez de comprar la acción la venden.
y como no tienen la acción, lo que hacen es que la piden prestada y la venden. Eso se llama vender en corto, un short sale. Eso lo hacen algunos hedge funds que se dedican a eso. Y en el 2021 este señor Roaring Kitty básicamente en un chat de Reddit logró que miles de inversionistas, pequeños inversionistas, se pusieran de acuerdo para comprar las acciones de GameStop. Eso hizo que la acción se disparara. Los hedge funds que estaban haciendo el short selling perdieron millones de dólares. De hecho, hay uno de ellos, el más famoso, Melvin Capital, tuvo que cerrar, tuvo pérdidas gigantescas. Entonces, bueno, fue toda una revolución de los pequeños inversionistas, pero al final esto se convirtió en un juego, en un casino. La gente se metía porque la acción subía 10, 20, 30% al día. Por supuesto, eso terminó mal. Hubo mucha gente que perdió dinero. Pero este señor, Roaring Kitty, que ya se lo voy a enseñar, Keith Hill, existe en la vida real, obviamente. Ya les digo que hay una película sobre él. Convirtió $50,000 en $50 millones. Él, pero mucha gente perdió dinero en esta especie de casino que se formó allí. Aquí está el Wall Street Journal. Y se pregunta, esto debe ser un chiste, el Wall Street Journal, que si Roaring Kitty es el Warren Buffett de Internet. Miren, ese es el personaje que desató esa fiebre. Bueno, este señor reapareció el fin de semana. Yo tenía días sin hacerles videos, pero el domingo en la noche puso unos memes, puso unas cosas en Twitter. Y eso fue suficiente para que volviera otra vez el juego con las acciones de GameStop, de AMC y otras empresas. Las acciones meme están otra vez, pero esto sobre todo es la señal de los tiempos que vivimos. Exuberancia, ánimo de tomar riesgo, la gente está inconsciente, pareciera, de los peligros de hacer estas cosas. Mentalidad de casino, muy, muy peligroso. Esta es la acción de GameStop. Este es el gráfico de 5 días. Ustedes ven que la semana pasada estaba relativamente tranquilo y aquí el lunes 13 se dispara, lo ven ahí en verde, el martes 14 se vuelve a disparar, hoy cayó, no sabemos hasta dónde va a llegar esto, si ya murió o si se va a devolver, no lo sé. Por mi recomendación, manténganse lejos de esto, véanlo, son cosas que uno puede ver, hay que informarse y un poco ver cómo están el sentimiento, los ánimos en el mercado, pero no le recomiendo a nadie participar en esto. Esta es otra acción meme, esta es AMC, la cadena de cines, muchos de ustedes la conocerán, AMC Entertainment, y bueno, lo mismo, el lunes se disparó y hoy martes se disparó con mucha más fuerza, perdón, ayer martes, hoy miércoles cayendo. Pero no sabemos hasta dónde va a llegar eso. Y hablando de Warren Buffett, dice el Wall Street Journal, el Warren Buffett tuvo su reunión de accionistas este fin de semana. Warren Buffett hay que leerlo, el que pueda vea la reunión, habló 4, 5, 6 horas como siempre, esta vez primera reunión sin Charlie Munger, pero fue muy nutritiva, como siempre, dijo cosas interesantísimas, pero una de las cosas que dijo, respondiendo preguntas, es que estaba construyendo una nueva posición, estaba comprando acciones en una empresa, pero no podía revelar porque todavía no tenía lista la posición. Entonces los inversionistas como él básicamente piden una excepción a los reguladores para que no tengan que informar al mercado cuando están comprando una acción para evitar que el precio suba o muchos otros inversionistas vayan a hacer lo que llaman el front running. Es decir, Warren Buffett está comprando tal acción, entonces yo me adelanto a él y voy y la compro también porque sé que él está comprando. Bueno, ese tipo de cosas. Para evitar eso, él no había dicho, había un misterio. Se sabía que estaba comprando acciones de una empresa, no se sabía cuál, ya se develó el misterio y es Chubb, una empresa de seguros que tiene buen tamaño, vale $100 billones. Una acción que pareciera estar a buen precio, típica inversión de Warren Buffett, una empresa que tiene buenos dividendos. No creo que sea una empresa espectacular, no es una empresa, por ejemplo, para mi portafolio personal, no es el tipo de empresas que yo busco, pero es una empresa sólida en un área que él conoce muy bien, que es el área de seguros. Este es Chubb y hoy, después de las 4 de la tarde, se conoció esta noticia. Y bueno, ya lo ven, Chubb cerró en $252, pero en el mercado extendido, después que se conoció esta noticia, estaba en 269, subiendo $16, un 6,55%, animada por esta noticia. Bueno, amigos, aquí les dejo mi correo electrónico, dudas, preguntas, consultas, todo por allí. Por favor, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y darle like a este video para que más gente lo pueda ver. Y les quiero recordar que yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos. Sin embargo, nada de lo que digo aquí son recomendaciones de inversión. Nadie debe comprar, vender, hacer o dejar de hacer nada en base a lo que yo digo aquí. Hacemos esto con fines educativos, con fines de entretenimiento, pero esto no es asesoría financiera. Recuerden que la asesoría financiera siempre tiene que ser personalizada. Les recomiendo consultar a su profesional de confianza antes de tomar decisiones, especialmente si involucran dinero. Y F dice que Estados Unidos acusa a 2 hermanos de robar $25 millones en criptomonedas en 12 segundos. Este titular solo lo pongo aquí porque estas cosas me dan pánico. Esto es lo contrario a lo que yo hago. Nuestro trabajo como asesores financieros es que nuestros clientes duerman tranquilos. Por eso a mis clientes siempre les digo, vamos a invertir en cosas muy robustas, vamos a invertir el dinero, no vamos al casino, no vamos a tomar riesgo. Cuando tú tienes una cuenta de inversión en los Estados Unidos custodiada por Pershing o por Schwab o por alguno de los grandes bancos o por Vanguard o por en fin, cualquiera de los grandes,
tú sabes que tu dinero está bien cuidado, bien custodiado. No va a pasar algo como que llegó un hacker y se llevó tus bonos, se llevó tus acciones. Ese tipo de cosas no van a ocurrir. Estás protegido de que eso ocurra. Lo que no tienes protección es de que tú tomes una mala decisión. Tú puedes tener la cuenta más robusta del mundo, pero decides comprar acciones de GameStop, como vimos ahorita, y caen un 90% y pierdes tu dinero. Pero bueno, ya eso no es culpa de nadie, sino tuya. Por eso les recomiendo no hacer ese tipo de cosas. Pero este tipo de noticias la vemos mucho. El fin de semana hubo también un fondo de criptomonedas que lo robaron y no tengo la noticia hoy aquí, no la conseguí, pero la leí durante el fin de semana. Esas noticias son terribles. Esta es una industria en la que no participamos. Yo no le recomiendo a nadie estar en cripto. Si alguno de ustedes quiere tener un poco de exposición a Bitcoin en su portafolio, si es pequeña, no hay ningún problema. Háganlo a través de ETF. El ETF de BlackRock, por ejemplo, es el más grande y creo que es el mejor. Pues ustedes pueden poner un poquito de Bitcoin en su portafolio haciendo eso si de verdad lo quieren hacer, pero no eso que tengo un wallet, tengo una cuenta en no sé dónde y una clave, y si pierdo la clave pierdo los Bitcoin. Por favor, eviten hacer ese tipo de cosas. Y esta es la misma noticia de estos hermanos, que se la dejo ahí por si quieren más detalles, pero cosas como esta que dan miedo. La acusación del Departamento de Justicia revela una operación meticulosamente planificada por los hermanos Freire Bueno, aprovechando su experiencia en informática y matemáticas. Bueno, ¿cuántos genios en informática y en matemática hay en el mundo? Un montón. Y cualquiera de ellos entonces va a hackear Ethereum o va a hackear el Bitcoin. ¿Qué es eso? Bueno, en fin. Solo dejo esto porque siempre me gusta advertirlos de estas cosas que pasan increíbles en los mercados. Y mi objetivo es que ustedes duerman tranquilos, sobre todo en días no como ahorita, que hay fiesta, los mercados suben, todo está bien en la economía. No, sino cuando las cosas se ponen apretadas, cuando se ponen chiquitas, cuando los mercados caen, cuando hay miedo. En esos días es que vale mucho tener sus activos bien guardados, bien resguardados, bien invertidos, produciendo y sobre todo con mucha seguridad. Bueno, amigos, vamos a los cierres de los mercados. Y aquí tenemos en Asia, solamente estuvo arriba Tokio, el Nikkei un 0,08 arriba, pero las dos bolsas chinas, tanto en Hong Kong como en Shanghai, cayeron, y la bolsa india en Bombay un 0,16% abajo. En Europa todo en verde, las bolsas que seguimos por acá. El índice paneuropeo, el Stoxx 600, subió un 0,59%. Ahí vemos Londres, Frankfurt, París, Zúrich, Milán, Madrid, todo subiendo, Madrid más de un 1%. En nuestro continente, Sao Paulo abajo, pero Ciudad de México y Buenos Aires arriba. Y en Nueva York, sesión en verde, todos los índices subiendo, marcando nuevos récords. En la última columna allí ven que los índices cerraron casi en el punto más alto del último año. Está 0,07% de su nivel más alto el S&P 500, un 0,04% el Nasdaq. La locura en los mercados: 1,17% arriba el S&P 500, 1,40% arriba el Nasdaq, 1,14% arriba el Russell 2000. La volatilidad cayó con fuerza, un 7%, está por debajo de 13 en 12,45. El dólar también cayó, y es normal. Si las tasas de interés ya no van a subir, si las tasas de interés van a bajar porque la inflación se está frenando, bueno, entonces pues el dólar se debilita un poco, porque la tasa de interés que voy a recibir por mis dólares en el futuro probablemente va a ser más baja, se debilita un poco, pero sigue muy fuerte. Recordemos que el dólar tiene tiempo fortaleciéndose porque las tasas de interés en Estados Unidos están más altas que en Europa, que en Japón y que en muchos otros países que tienen las principales monedas del mundo que se miden contra el dólar. Y el oro subió un 1,35%, está casi también en su nivel récord. El petróleo subiendo hoy, tanto el Brent como como el de Texas. Y bueno, las criptomonedas disparadas porque hay ambiente apetito de riesgo. El Bitcoin subiendo 7%, están casi 66,000, pero todavía 10% por debajo de su récord que marcó de 73,000 hace unas semanas atrás. Y Ethereum subiendo un 4,47%. Este es el mapa de calor. Bueno, no hace falta explicarlo. Verde por todas partes. Verde en las tecnológicas, las Magnificent Seven. Tesla ahí en rojo. Pero de resto Amazon ligeramente cayó, pero mucho verde por todas partes, en todos los sectores. El rally amplio incorpora a todos los sectores de la economía. Nadie se queda por fuera. Este es el barómetro del mercado. Verde por todas partes, pero sobre todo hay verde en la columna de crecimiento. Y bueno, recordemos que si las tasas de interés no van a subir, o más bien van a bajar, eso ayuda a todas las acciones, pero especialmente a la de las empresas de crecimiento, que tienen sus ganancias más lejos en el futuro y no tan en el hoy, como lo tienen las empresas de valor, que son empresas que están ganando dinero ya. Las que tienen su ganancia en el futuro necesitan tasas de interés más bajas para que esas ganancias futuras las descontemos a valor presente, a una tasa menor, y entonces las valoraciones de esas empresas sean mayores. Espero que eso ya se haya entendido. Bueno, y el drawdown del S&P 500 es prácticamente nulo
El récord que tocó el índice, ahí está, 5.311,76, lo tocó en la sesión de hoy miércoles. En cuanto cerró en 5.308,15, un 0,07% por debajo de ese récord, con que suba 0,07%. Volverá a niveles récord. Señores, estamos en niveles récords. Con eso lo dejo. Espero que les haya sido útil esto. Nos vemos pronto. Saludos.